y quisiera que entráramos en contexto un poco para conocer de qué estamos hablando, porque quisiera que habláramos sobre los beneficios de estar plantados en Dios. En el año 2018, las personas que trabajaban y que visitaban el Jardín Botánico de la UNAM en México se llevaron una gran sorpresa, una grata sorpresa, porque ese año vieron florecer una planta. Esa planta había sido llevada a este jardín botánico en el año, antes del año 90, una planta que se llama tehuizote, que por ahí está la imagen más adelante. Y esta planta tiene una característica que la hace muy peculiar. Esta planta florece, hay unas que tardan hasta 100 años en florecer. Entonces imagínense ustedes una planta que hay que esperar 100 años para ver que eche flores y que dé frutos. Entonces fue un evento que llegaron medios de comunicación y fue un evento bien conocido a nivel de la región de Ciudad de México, ¿verdad? Porque es una planta que es originaria de México y que algunos nunca en su vida van a ver que florece porque tarda hasta 100 años en florecer. La ciencia que estudia los árboles, ¿verdad? Dentro de la botánica hay varias ramas y la rama que estudia los árboles se llama dendrología, y no quiero que en esta noche entremos en muchos detalles de dendrología, pero esta es la rama que estudia los árboles. Y ustedes conocen mucha cantidad de árboles y hay varios que tienen algunas características que los hacen bien interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, el árbol que crece más lento se habla que es el roble, el que pueden ver ustedes ahí. El roble crece, se habla de que para llegar a la madurez tienen que esperar 200 años. Imagínense ustedes, 200 años. Nunca vamos a ver nosotros, si sembramos un roble, nunca lo vamos a ver maduro. Y puede vivir hasta 800 años. Entonces es un árbol que crece bien lento. Y hay otros, como el secuoya que ven ahí a la derecha. Es un árbol famoso porque es el más alto del mundo, ¿verdad? Que está en algunos bosques de California. Y hay unos que hasta nombre les pones, como el hiperión, puede llegar a medir hasta 115 metros. ¿Se imaginan la altura de esos árboles? 115 metros. Entonces, los árboles pueden tener características que los hace muy peculiares y algunos muy importantes. Por ejemplo, en el Oriente Medio, que ya nos vamos ubicando aquí donde estábamos leyendo en Jeremías, el árbol más famoso y más reconocido por su grandeza y por su porte era el cedro del Líbano. El cedro del Líbano, y en el Salmos ustedes van a leer, y vamos a leer más adelante algunas comparaciones con el cedro que hace la palabra del Señor, es un árbol fuerte, un árbol robusto, un árbol de gran porte, pero sobre todo un árbol muy resistente. En la Biblia se mencionan más o menos aproximadamente unos 22 tipos de árboles. Entonces ustedes ya verán la importancia que se le da en la palabra de Dios a los árboles. Y vamos a ver en el versículo que estábamos leyendo que compara al hombre al árbol, pero no a todo hombre, y eso es lo que vamos a ver. Ahora, para conocer de qué estamos hablando en Jeremías 17, si nos vamos unos capítulos más atrás, ahí por el capítulo 14, van a ver ustedes que Jeremías está llevando la palabra del Señor en medio de una gran prueba que está pasando el reino de Judá. Ya para esta fecha, ya Israel, el reino de Israel como tal se había dividido, se había destruido la parte de el reino del norte o el reino de Israel, y solo quedaba la región que era la región que se conocía como el reino de Judá, que era el que había sobrevivido a la destrucción por parte del imperio asirio. Pero en esta época que Jeremías está llevando la palabra de Dios al pueblo, el pueblo está sufriendo una gran tragedia. Ha pasado una gran sequía, que si ustedes leen el capítulo 14, por ejemplo, una sequía que llevaba incluso a buscar la muerte a muchas personas, a buscar cómo huir de aquella zona que estaba agobiada, porque incluso ni los animales se salvaban de esa sequía que estaba ocurriendo. Pero ¿qué sucede?
aparte de la sequía, el reino de Judá estaba asediado por Babilonia. Babilonia estaba a punto, estaba rodeando el reino de Judá, ya habían amenazas, ya habían habido algunas incursiones y la gente estaba desesperada. La gente estaba buscando ayuda, no sabían en quién confiar, a tal grado que su rey, el rey Sedequías fue el último rey de Judá, después de él ya fue el cautiverio y fueron destruidos, había entrado en tal desesperación que había ido a buscar ayuda, imagínense ustedes a dónde, a Egipto, de donde habían salido hacía 860 años, estaban ahora pidiéndole ayuda y haciendo alianzas con Egipto para que lo salvara de Babilonia. Entonces vemos que había caído en tal desesperación la cabeza y todo el pueblo de Judá que ya no hallaban a quién recurrir. Y en medio de esta gran tristeza y de esta gran necesidad, viene Jeremías como quien dice a echarle sal a la llaga, porque estamos pasando de tristeza, estamos pasando sequías, y viene todavía Jeremías a decirles: por haberle fallado a Dios están como están. Dice el Señor que lo han dejado y por eso están, y por eso va a destruir este reino. O sea, aparte de que ya estamos con miedo, viene el profeta a decirnos que no tengamos miedo porque el reino igual se va a destruir. Entonces la gente, muchas de las personas rechazaban a Jeremías. Pero Jeremías, en medio, si ustedes ven los versículos anteriores, les está hablando de juicio, les está hablando de castigo, les está hablando de maldición. Pero en medio de todos estos versículos encontramos estos dos versículos, donde en medio de la tristeza, en medio de la dificultad, Jeremías da una esperanza y dice: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, en medio del problema, en medio de las dificultades, en medio de un mundo rodeado de malas noticias y de temor, nosotros debemos reconocer que nuestra confianza debe estar plantada en Dios, porque de esta manera nosotros vamos a conocer los beneficios de estar en Él. Yo quisiera que miremos en esta porción, vamos a estar viendo estos dos versículos, y me gustaría que los desmenuzáramos, que los conociéramos y los saboreáramos, porque la palabra del Señor decimos que es un manjar. Entonces, quisiera que los miremos detalladamente para que conozcamos que esos dos versículos en medio de tantos capítulos de castigo y de dificultad vienen a ser un bálsamo para todo aquel que está dispuesto a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? Amén. Jeremías comienza este versículo con una bendición. Y cuando utiliza la palabra bendito, está diciendo bienaventurado, bendecido, suertudo aquel que pone su confianza en Dios. Y cuando vemos la raíz de esta palabra confianza que Jeremías utiliza en hebreo, recuerden que en ese momento pues la Biblia se ha escrito en hebreo. Esa palabra que se utiliza para confianza literalmente significa correr para buscar refugio. Miren qué interesante. Entonces Jeremías está diciendo: bendito aquel que corre a buscar refugio, pero ¿en quién? En Jehová. Entonces ahora estamos viendo por qué se lo está diciendo. No estamos corriendo a Egipto, no estamos buscando ayuda en otro lugar. Le dice: bendito el que busca refugio en Jehová. Cuando nosotros buscamos refugio y protección en Dios, vamos a tener la seguridad de que Él nos lo va a brindar. Cuando hablamos de buscar refugio, estamos hablando que es igual a confianza. ¿Y qué es la confianza? La confianza es aquella capacidad individual o una oportunidad de entrega, de fe, de darse a otro su vida. ¿Recuerdan en
enseñar en nuestra prédica, en la prédica de nuestro pastor el día domingo, cuando él mencionaba las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran aquellas donde una persona que había cometido un asesinato involuntario huía, y habían muchas ciudades de refugio en Israel, y al llegar a esa ciudad iba donde el sacerdote y nadie podía tomar su vida en venganza. Y por eso se llamaban ciudades de refugio. Era una ciudad donde se podía llegar y su vida era libre de la muerte mientras estuviera ahí. Y a esto se refiere la palabra confianza que se utiliza en el hebreo. Confianza es igual a buscar refugio. Y pareciera repetitivo cuando uno ve el versículo y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Estoy diciendo lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Si lo vemos en otra versión, que quizás es un poco más clara, nos dice el versículo: bendito el que confía en el Eterno y pone su esperanza en Él. Cuando yo confío en Dios y mi confianza es Dios, significa que yo deposité en Él mi esperanza de protección, de seguridad. Pero Él me da la esperanza de que estoy seguro. Una cosa es que yo busque la protección de Dios, pero la seguridad que nos da el Señor de darnos esa confianza es la que va a traer paz y va a traer seguridad a nuestro corazón. La confianza, cuando uno busca sobre la confianza se basa en 3 pilares. Estos 3 pilares son, y lo hemos hablado en algunas clases de matrimonio, ¿verdad? Cuando nos pregunta ¿qué es la confianza? ¿En qué se basa la confianza? La confianza se basa en 3 pilares: la sinceridad, la competencia y la confiabilidad. Cuando hablamos nosotros de la sinceridad, ¿qué estamos hablando? Que siempre se dice la verdad. Cuando hablamos nosotros de la capacidad o de la competencia, estamos hablando que se hace todo lo mejor de la mejor manera. Y la confiabilidad es cuando se cumple la palabra. Entonces, ¿por qué no basar nuestra confianza en Dios, que es el más sincero? ¿Por qué? No solo porque Él dice la verdad, dice su palabra es verdad. Él es el más competente, Él es el todopoderoso, Él es el que puede hacer todo, y nosotros debemos de nuestra confianza depositarla en Él. Y sobre todo, confiabilidad, porque dice que el Señor siempre cumple sus promesas. Entonces, díganme ustedes, ¿quién es el más apto y seguro para que nosotros depositemos nuestra confianza?